o el que está iluminado por Dios. Y el segundo significado es igual de interesante que el primero porque significa al que Dios despierta. Entonces muchas veces habíamos visto a ese Jairo que era un principal o que era un encargado de una sinagoga. Y hoy le quiero trasladar este pensamiento, amado hermano. Hoy no le di título a los hermanos, pero si usted lo quiere escribir, se llama Despertando la Fe. ¿Cómo se llama, hermano? La intención de este mensaje es que hoy la palabra de Dios despierte la fe que ya está en usted, hermano. No la fe que no está en usted, la que ya está en usted. Esa fe con la cual podemos alcanzar milagros. Esa fe con la cual podemos ver lo sobrenatural de parte de Dios. Por eso al mensaje lo he titulado Despertando la Fe. Amén. Así es que, por favor, acompáñenme. Marcos capítulo número 5. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo número 21. Y le invito a que se ponga de pie, por favor. Solamente hacemos la lectura y ya se puede usted sentar. Esto lo hacemos por respeto a la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermano? Es una lectura larga. Así es que si no trajo Biblia, aquí atrás en la pantalla lo van a estar poniendo. La palabra del Señor dice así: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud y alrededor de él, y él se quedó junto al mar. ¿En dónde se quedó, hermano? Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado, ¿cómo se llamaba, hermano? Jairo. Y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué, hermano? Para que sane y viva. 24. Y Jesús fue con él y una gran multitud le seguía, pero le oprimía. 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. 28. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. 29. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose de entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? 31. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino ¿quién, hermano? Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y los que lloraban, y se lamentó mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo, note esto, hermano, al padre, a la madre, a la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Hasta ahí. Oramos. Cierra usted sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo corra libremente en este lugar y nos hable a través de tus escrituras. Creemos que el corazón de mis hermanos es esa buena tierra en donde puede ser sembrada la semilla de tu palabra y que en tu tiempo producirá
mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, amado hermano. En el contexto de esta historia, hermano, Marcos capítulo número 5 empieza relatando primero, en el capítulo 5 y versículo 1, empieza narrando primero la historia de una persona que estaba terriblemente enchamucada, que es el endemoniado gadareno. Fue a una parte de ese lago a liberar al gadareno. Y como usted sabe, los lugareños, al ver la liberación y que los demonios salieron de este hombre y se fueron a los cerdos, la gente misma de esa ciudad le decía: por favor, vete de este lugar. Entonces Jesús se subió a la barca y volvió a ir al otro lugar. Y en ese lugar ya había mucha gente esperándolo, hermano. ¿Por qué? Porque la gente sabía los milagros y maravillas que estaba haciendo Jesús. Entonces llega al otro lado del lago y se acerca una persona de la cual nadie se esperaba que llegara. Y se llamaba Jairo. Este Jairo era un principal de la sinagoga, hermano, o un encargado de la sinagoga. Él venía de los fariseos. Y si usted se acuerda, los fariseos eran los encargados de estudiar la Torá y de cuidarla y de cuidar las apariencias y de decir todo lo que decía o de hacer todo lo que estaba en la ley. Entonces, este tipo de grupo de religiosos, cuando veían a Jesús, se les revolvían las tripas, hermano. Se ponían de malas porque veían que Jesús hacía cosas que para la ley y para ellos, al ojo de ellos, no estaba bien. Se recuerda que Jesús sanaba en el día de reposo. Se recuerda que le preguntaban: oye, ¿por qué tus discípulos, los discípulos de Juan, ayunan, pero tus discípulos no ayunan? ¿Cierto? Se recuerda cuando le decían: ¿por qué te sientas con los pecadores a comer? Entonces, Jesús estaba en el ojo de estos religiosos, hermano. Pero me llama la atención porque viene Jairo y viene, pero ahora deja de lado las apariencias, deja de lado la religiosidad y viene al único que puede hacer milagros, que es Jesús, hermano. Y viene, pero no viene con una actitud arrogante, no viene para señalar, no viene para juzgar, viene con una actitud totalmente diferente. Viene y lo primero que hace es postrarse a los pies de Jesús. Si usted me acompaña, por favor, estamos leyendo el versículo número 22. Marcos capítulo 5, verso 22. Y mire esto, hermano. Déjeme poner primero el contexto a lo que le quiero trasladar. Y vino uno de los oficiales. Algunas versiones dice un principal de la sinagoga. ¿Sabe? Él estaba encargado de una sinagoga y él decía: ahora le toca leer el rollo a tal persona. Ahora le toca limpiar a tal persona. Él estaba al cuidado de la sinagoga, cuidando que se cumpliera de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley, hermano. Y entonces, cuando llega a Jesús, viene pero porque tiene una necesidad. Así como muchos de nosotros llegamos a Jesús por una necesidad. Llega, hermano, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y el nombre Jairo, ve, hermano, esto nos va a dar entrada al tema. Significa al que Dios ilumina o al que Dios despierta. Que Dios quiera y despierte a más de uno en este lugar. Que a más de uno, amado hermano, nos ilumine el Señor. Que a más de uno nos venga la luz de la palabra. Vino a Jesús, amado hermano, entonces, y al verle se postró a los pies de él. No vino para decirle: ¿por qué estás sanando en día de reposo? No vino para señalarlo. Vino porque necesitaba un milagro de parte de Dios. Y al verlo Jesús, hermano, Jesús bien podía haberle dicho: ¿sabes qué, amigo? Pues no, ¿acaso tú eres de los que me persiguen, de los que me señalan? ¿Acaso no eres tú el que está todo el tiempo viendo lo que está mal? Y Jesús, siguiente versículo, no le dice eso, hermano, sino que le dice, vea que le dice, y continúa, y rogaba con insistencia diciéndole: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas la mano sobre ella para que sane y aquí hay algo interesante, hermano.
Acá nos dice que aún no había muerto. Acá nos dice que estaba al borde de la muerte. No, algunas versiones dice está en agonía. Pero si usted lee Mateo capítulo número 9, ayúdeme con el versículo, está como a la mitad del capítulo. Dice esta misma historia, pero narra, mi hija ha muerto. No viene con Jesús y le dice, aquí en Marcos le está diciendo, mi hija está al borde de la muerte. Pero en Mateo capítulo 9 dice, mi hija ha muerto. Mientras le decía estas cosas, aquí un oficial de la sinagoga se postró delante de él diciéndole, mi hija, ¿qué pasó, hermano? Entonces podemos ver que cuando él llegó tenía una esperanza de que Jesús pudiera hacer algo, hermano. Cuando él llegó, su hija ya estaba muerta. Entonces llegó entre la multitud y Jesús no le negó la ayuda. Regresemos a Marcos, hermano. Solamente le quería decir esto. Regresemos a Marcos, por favor. En el versículo, nos quedamos en el versículo 23, sí. El siguiente, por favor. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y... Siguiente. Y aquí vamos a empezar el tema. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por ¿cuántos años, hermano? Ahora, como usted lo sabe, el número 12 significa gobierno. Esta mujer, su vida había estado gobernada por la enfermedad. Durante 12 años había padecido ese flujo de sangre. Durante esos 12 años había estado en la mira de todo ese pueblo. Porque usted se recuerda las leyes sanitarias que se dictaban en el Levítico. Y cuando una mujer estaba en su periodo menstrual, no podía estar dentro del campamento, sino que tenía que estar fuera del campamento, purificándose de esa inmundicia. Imagínate nada más, hermano, una mujer que durante 12 años la gente la miraba pero para despreciarla. La gente la miraba para decirle, ¿tú qué haces aquí? Tú deberías estar fuera de la ciudad. Tú no eres digna de estar en este lugar. Y esta mujer durante 12 años aguantó esas palabras, esas miradas incómodas. Cuando no te dicen nada, pero tú sabes que con la mirada te lo están diciendo todo. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Así como cuando nuestro cuerpo habla sin hablar y nuestro lenguaje corporal dice más que 1000 palabras, hermano. Así esta mujer durante 12 años, su vida había estado gobernada por la enfermedad. Muchos la señalaban, muchos la veían mal, pero ella, hermano, rompió todos los paradigmas, rompió sus propios límites, rompió la barrera del qué dirán. La barrera del cómo, qué van a decir de mí. Y parece que muchas veces nos interesa más lo que diga la gente de nosotros, hermano, que lo que diga el mismo Jesús de nosotros. No sé cuántas veces le ha pasado a usted, hermano, que hacen un llamado al altar y aunque uno sabe que necesita la ayuda, se queda en su silla. Porque dice, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? Van a decir que estoy en pecado. Hermano, que la gente diga lo que quiera mientras te salves tú. Número 1, usted y yo necesitamos humildad para venir delante del Señor. ¿Por qué le digo humildad, hermano? Los títulos no le van a hacer alcanzar su milagro. Los títulos y la posición, hermano, no le van a dar el derecho a que usted tenga un milagro. Hermano, pero si yo me congrego, si soy líder, si soy servidor, hermano, pero si toco en la alabanza, es más, hasta predico, hermano. No es por los títulos, los milagros de parte de Dios, es por la humildad con la que tú llegues delante de Él. Él era un principal de la sinagoga, hermano. Él estaba encargado y llegó y se postró a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitaba un milagro de parte de Dios, hermano. Cuando tú necesitas un milagro de parte de Dios, no hay tiempo para las apariencias, no hay tiempo para aparentar ser algo que no somos. Cuando uno tiene una necesidad del Señor, viene uno y se derrama delante de Él, hermano, y se quiebra delante de Él, expone su causa. Cuando vino el fariseo, vino, hermano, a los pies de Jesús y le dijo, ayúdame, que mi hija está al borde de la muerte. Pero vimos en Mateo que le decía, ayúdame porque mi hija acaba de morir. Esta mujer durante 12 años, hermano, fue señalada,
fue vista incorrectamente. Pero ¿sabes qué? Tuvo la humildad de venir delante del Señor y tener la misma actitud que tuvo Jairo. Seguimos, vea. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, 26. Y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Amado hermano, yo no sé si usted lo ha perdido todo, no sé si usted haya perdido incluso hasta la fe, porque ha pedido el milagro de parte de Dios, pero el milagro no viene. Y ha pedido, Padre, pero mira mi situación, mira cómo estoy. Y muchas veces, hermano, cuando no está bien direccionada nuestra fe, cuando no está bien aterrizada sobre la roca, ¿sabes qué, hermano? Terminamos perdiendo la fe y decimos, a mí Dios no me escucha. Dios me está castigando. Es que Dios tiene un trato conmigo. Pero no, amado hermano, debemos de examinarnos y venir delante del Señor con la humildad que Él requiere, con la humildad que requiere obtener un milagro de parte de Dios. Y cuando oyó hablar de Jesús, llegó a Él por detrás de entre la multitud y aquí hay algo, hermano. Vea esto. Dígame cómo empieza este versículo, por favor. Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Hasta ahí nada más. Cuando oyó hablar de Jesús, y aquí me llama la atención, ¿sabes por qué, hermano? La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, pero no por el oír el chisme, por el oír TikTok o oír prédicas en el Face, hermano. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, te das cuenta que aquí hay milagros, amado hermano, que el hacedor de milagros está aquí queriéndote revelar algo. Pero muchas veces, hermano, es más fácil poner una prédica en el YouTube o en el TikTok o en el Facebook o en donde usted la quiere escuchar, pero ya no queremos abrir las escrituras, amado hermano. Pero aquí está el milagro, aquí está el milagro cuando tenemos la humildad de Padre, no estoy entendiendo, es más, hasta me da sueño, Señor, pero sé que tú me vas a hablar a mí también. La fe viene por el oír, amado hermano. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué maestro le estás prestando atención de tu tiempo, amado hermano? En estos tiempos que he tenido tiempo para estar pensando, la vida es demasiado corta, ¿sabes? La vida es demasiado corta como para que le estés regalando tu tiempo o dándole mucho tiempo a cosas que no tienen importancia, amado hermano. ¿Se recuerda Eva a quién le prestó atención? A la serpiente. No todo lo que estamos escuchando viene de parte de Dios. El enemigo se viste como ángel de luz, no como tratando de aparentar. A lo que te quiero llevar, amado hermano, la verdadera palabra, la más pura, la más perfecta, está en nuestro libro, está en la Biblia, amado hermano. No está afuera, está adentro. Si usted quiere revelación de parte de Dios, tal vez la obtenga en las redes sociales, pero si quieres una revelación que el Padre te dé directamente a ti, la vas a tener que buscar en el libro, amado hermano, en la Biblia. Pero muchas veces necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes y saber a quién escuchar, y sobre todo saber escuchar la palabra de Dios, amado hermano. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Cuando usted tiene la humildad de empezar a escuchar la palabra de Dios, usted es un candidato a obtener un milagro. Lo hizo con Bartimeo, amado hermano. ¿Se recuerda quién era Bartimeo? Un ciego. Y estaba un ciego, dice la palabra de Dios, junto al camino. Pero cuando oyó hablar de Jesús, mira, acompáñenme por favor. Estamos en... Sí. Híjole, ¿dónde está? Marcos capítulo 10, solamente avance 5 capítulos. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 48. ¿Lo tiene, hermano? Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Ahora vea, hermano, vea qué dice el verso 47. ¿Y cuándo?
Y cuando oyó, ¿qué estamos oyendo, amado hermano? Por lo que usted está oyendo es lo que le está generando fe. Si usted está oyendo chisme, murmuración, preocupación, enfermedad, es lo que se está generando, es lo que se está gestando dentro de usted, amado hermano. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Este Bartimeo, cuando oyó que era Jesús, dijo: ahí está mi milagro, el único que me puede ayudar, amado hermano. Hoy te quiero decir que el único que te puede ayudar es Cristo. Por famoso que sea la persona que predique, amado hermano, si Dios no está con él, por famoso que suene la persona que está hablando, amado hermano, si Cristo no está con esta persona, solamente son palabras vacías. Pero si Cristo está en una persona, amado hermano, esa persona está llena y es un candidato a obtener un milagro de parte de Dios. Cuando Bartimeo oyó que era Jesús, ¿sabes qué empezó a hacer, hermano? Tú conoces la historia. Empezó a gritar y empezó a pedir por su milagro. Pero la gente, ¿qué le decía, hermano? Ayúdeme, hermano, ayúdeme a predicar. ¿Cómo le gritarías, Leo, a alguien que se callara? Así como cuando alguien te molesta. ¿Con fuerza le gritarías? Sí. Y es que aquí acá hay un rema, hermano. Muchas veces tú y yo no obtenemos el milagro. No porque Dios no quiera. Porque la multitud nos está oprimiendo. Porque nuestro alrededor puede más que nosotros. Porque la presión social puede más que nosotros. Porque el qué dirán, el señalamiento de los demás puede más que nosotros, amado hermano. A Bartimeo le decían: ya cállate. Pero él gritaba más fuerte, amado hermano. Y la gente le decía: cállate, Bartimeo, vas a molestar al maestro. Pero ¿sabes qué? Él gritaba más fuerte porque él necesitaba el milagro. Hoy te quiero decir, hermano, no importa lo que digan los demás, lo importante es que el Padre te vea a ti para que obtengas tu milagro. No te dejes llevar por lo que diga el entorno viciado. Muchas veces, hermano, las personas más cercanas a nosotros son las que están limitando el milagro de parte de Dios. Porque te dicen: pero ¿cómo te has comportado últimamente? Pero mira cómo hablas, pero ni has orado, pero no has leído. Y la gente solamente mira las apariencias. La gente solamente quiere ver lo externo, pero no ve lo que hay en tu corazón, hermano. Pero ¿sabes qué? El Padre dice que Él no ve lo externo, Él ve lo que está adentro, amado hermano. Por eso cuando tú vienes con humildad delante de Dios a postrarte, eres candidato a obtener un milagro de parte de Él. Número 2, el primer punto era acercarte con humildad ante Dios. El punto número 2 es fe en acción. Amado hermano, por mucho que usted ore a Dios pidiéndole un trabajo, el trabajo no le va a caer. Usted tiene que ir a tocar puertas. Usted tiene que salir de su casa, de su hogar. Amado hermano, muchas veces cuando pasamos desiertos, cuando pasamos tribulación, decimos: Padre, por favor, ayúdenos. ¿Cuántos de aquí han pasado alguna vez escasez? ¿Y qué hace usted, hermano? ¿Se queda en la casa viendo cómo está la escasez? Empieza a orar: Padre, por favor, ayúdame, mira esta escasez. Pero no se queda ahí esperando que la bendición caiga del cielo. Usted va y empieza a tocar puertas, va y empieza a buscar trabajo, va y empieza a hacer algo. No se quede en esa condición, amado hermano. La palabra de Dios dice: mira las aves del cielo, no trabajan, y mira cómo las Dios. Ni Salomón en su esplendor se llegó a vestir así, dando referencia a que el Padre aún las aves del cielo Él les da de comer, pero no les caen las lombrices del cielo, hermano. Ellos tienen que ir a picar, ellos tienen que ir a rascar, ellos tienen que ir a volar, amado hermano. Es decir, la fe que usted tiene, amado hermano, la tiene que poner en acción. La fe, la palabra que ya le dieron, la tiene que creer, amado hermano, porque es fácil olvidarse de una promesa de parte de Dios. Es fácil, amado hermano, olvidarse de las promesas que Él ya nos dijo. Por eso la fe sin acción, ahí se va a quedar. La fe, dice Hebreos capítulo 11, que es la certeza de lo que, ¿qué, hermano? Y la convicción. Pero usted tiene que ir a que eso ocurra. Usted tiene que ir a que el milagro suceda. El Padre quiere bendecirnos, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte,
difícilmente vamos a alcanzar el milagro de parte de Dios. La fe sin obras es. Regresemos a Marcos, por favor. Capítulo número, en donde nos quedamos, 5:27. Cuando ella oyó hablar de Jesús. ¿Lo tiene? Y cuando oyó hablar de Jesús, se llegó por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, quedaré. Eso lo decía para sus adentros, para sí misma. Si tan solo toco el manto de Jesús, voy a ser sana, voy a ser salva. Pero no se quedó solamente ahí pensándolo. Fue entre la multitud. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces el milagro no lo vas a ver porque hay gente que te está estorbando. Hay gente que está delante de ti a los lados, pero no te está ayudando a llegar al milagro. Más bien te está retrasando, amado hermano. Por eso te decía que muchas veces es el entorno viciado el que está impidiendo que obtengas un milagro de parte de Dios. Esta mujer no le importó nada. De entre en medio de la multitud, de toda la multitud que estaba apretando a Jesús, se fue haciendo espacio y se fue metiendo. Tenía fe, ya lo había creído, casi lo había declarado, pero no solamente es con decretos, amado hermano. Hay que accionar para ir por el milagro. El milagro no sucedió mientras iba, el milagro sucedió cuando tocó el manto de Jesús. Es decir, no solamente lo pensó, tuvo la fe necesaria y la humildad para ir, tirarse a los pies de Jesús y tocar el manto de él. Y al instante ocurrió el milagro. Al instante. No sé qué tiempo hayas esperado un milagro de parte de Dios, pero hoy sí te digo, hermano, que necesitas humildad y tener fe para poder alcanzar el milagro de parte de Dios. Seguimos, 20. Sí, ahí. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Siguiente. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose de entre la multitud, ¿qué dijo, hermano? Jesús iba caminando y con él todos sus seguidores y gente que lo rodeaba, hermano. Hay gente que solamente va a ir por los milagros. Hay gente que está con Jesús por el deleite. Esta mujer se acercó, amado hermano, y lo tocó en secreto. No le dijo: ¿puedes hacerme un milagro? ¿Puedes orar por mí? No, ella fue y desprendió el milagro de parte de Dios, amado hermano. Tuvo la astucia. Usted y yo tenemos que tener esa misma actitud de no solamente pensar que Dios nos va a sanar, sino de caminar en fe para el milagro de parte de Dios. Entonces va Jesús caminando y siente que alguien lo toca, hermano, y para a todos y le dice: hey, calma, somebody touch me. Bueno, se los iba a decir en hebreo, pero usted no habla hebreo, hermano. Alguien me está tocado. Y le dicen: maestro, todos te han tocado. Estás viendo que la multitud te aprieta. Y dice Jesús: no, es un toque diferente. Porque hay personas que solamente venimos cuando todo va bien, cuando todo va correcto. Pero hay otras personas, hermano, que aunque no va correcto, empiezan a adorar. Aunque hay problemas, siguen adorando. Aunque hay enfermedad, sigue adorando. Hay personas que no se conforman cuando todo va bien, hermano. También cuando no todo va bien, siguen adorando al Señor. Entonces Jesús sintió que alguien desprendió poder y le dice: alguien me ha tocado. ¿O quién me ha tocado? Siguiente, 31. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que una multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor. Vea esto, hermano, aquí hay luz. ¿Por qué preguntó Jesús: ¿quién me ha tocado? Si él ya sabía, hermano. Vea, pero él mirando a su alrededor para ver a la. Entonces, ¿por qué preguntó: ¿quién me ha tocado? Si él ya sabía. Para ver a la mujer que me ha tocado. Y no sé cuántas veces usted haya tocado a la puerta del Señor. No sé cuántas veces haya pedido un milagro de parte de Dios, hermano, pero vea qué actitud debe de tener. Siguiente, 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y, hermano, ¿cuándo fue la última vez que viniste voluntariamente a postrarte delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que no se postró aquí, pero se postró en casa? Se tiró a llorar y a adorar al Padre, hermano.
¿Cuándo fue la última vez que nos postramos diciéndole al Señor y le decimos toda la verdad? Mira, esta es mi condición, Padre, ya no puedo más. Solamente tú me puedes ayudar. No hay que buscar los reflectores. No hay que buscar ser vistos. Hay que buscar que nos vea Él para poder obtener un milagro de parte de Dios, amado hermano. Hay que tener la fe, pero hay que accionar, hermano. No solamente hay que quedarnos ahí viendo cómo los demás obtienen un milagro de parte de Dios. Hay que tener la actitud que tuvo esta mujer del flujo de sangre, venir y postrarnos. Hay que tener la actitud que tuvo este Bartimeo, gritar, clamar, porque ese es el clamor, un grito desesperado. ¿Cuándo gritó la última vez, hermano, sin que peleara con quien vive? ¿Cuándo fue la última vez que clamó sin que alguien le dijera, clame por su milagro? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue voluntariamente al Padre, no para pedirle, sino para darle? ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano, que no fuimos para decirle, Padre, quiero esto, quiero el otro, quiero el otro? No, por ir por el deleite, para adorar el nombre del Señor. Hay que tener la fe, pero hay que accionar, amado hermano. ¿Por qué? Siguiente versículo. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha. Es la fe, amado hermano, no es el predicador, es la fe, no es la persona, es la fe que usted ponga en Dios la que va a hacer que usted pueda obtener un milagro de parte de Dios. Y que le diga el Padre, hijo, hija, vete, porque tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de cualquier aflicción. ¿No le gustaría, hermano, que el Padre le dijera, vete, tú ya escuché tu petición. Vete, hija mía, y estás sanada. Vete, hijo mío, ya está hecho. Y mientras se desarrollaba esta historia, hermano, me gusta este pasaje, porque estamos viendo cómo Jesús en su soberanía actúa como Él quiere actuar. Mientras se desarrollaba esta acción de que venía la mujer del flujo de sangre, ¿se recuerda cómo empezó la historia? ¿Con quién? Con Jairo, que estaba como, hermano, muriendo o ya estaba muerta. Entonces Jairo, al ver, era una confusión total para él, porque número uno, él era un principal, él era un encargado de la sinagoga, y cuando vio que una mujer de flujo de sangre tocó al maestro, la ley decía que todo lo que esa mujer de flujo de sangre tocara era inmundo hasta el atardecer. Y es que muchas veces, hermano, cuando uno no tiene necesidades, cuando uno no tiene problemas, vemos mal a los demás porque no estamos en los zapatos de la persona que lo está pasando. Este Jairo, un choque cultural estaba pasando, porque por un lado una mujer impura había tocado a la persona más pura que ha pisado esta tierra, a Jesús. Y Jairo diciendo, pero necesito que toques a mi hija. Y la gente lo oprimía y se quedaron ahí, amado hermano. Pero entendió algo Jairo. Jesús, la persona más limpia y pura en este mundo, no se puede contaminar. Al contrario, si nosotros vamos con nuestros pecados, aunque fueran rojos como el carmesí, Él los puede hacer como la blanca nieve, amado hermano. El único que tiene la capacidad de perdonar pecados es Jesús. Entonces Jairo se quedó ahí, amado hermano, como viendo a Jesús, y Jairo le urgía que fuera a su casa a despertar y a sanar a su hija, pero una multitud los oprimía. Siguiente versículo. Y mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciéndole, ¿qué pasó, hermano? ¿Tu hija ha? ¿Para qué molestas aún al maestro? Siguiente. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, le dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y es lo que te decía, el entorno viciado muchas veces nos va a decir, ya no es posible. No te va a responder Dios. Ya pasó. El entorno viciado, amado hermano, siempre va a poner una negativa delante de Dios.
Siempre te va a decir, ya es tarde para el milagro. Tú no eres candidato. Mira cómo te comportas. Mira cómo hablas. Es más, hasta te vienes a dormir a los cultos. ¿Crees que Dios te va a hacer caso? Hoy no le hagas caso, hermano. Hoy mueve tu mano y camina para alcanzar un milagro de parte de Dios. Siguiente. Anterior, perdóname. Anterior. Siguiente, perdóname. Y cuando llegaron a la casa, hermano, de este Jairo, vea esto, y esto me gusta, porque no permitió que nadie fuera con él. ¿Ok? Jesús se apartaba a orar, hermano. Jesús se alejaba de todo el bullicio de la multitud y tenía sus tiempos con el Padre. Siendo Él el mismo Dios, tenía sus momentos de oración, bien donde estaba Él solo. Pero esta vez no permitió que nadie se acercara, sino ¿quién, hermano? Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Siguiente. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga. Y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Siguiente. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Hermano, y volvemos a lo mismo. ¿Ok? Era para que despertara, hermano. Para generar tensión. Volvemos a lo mismo. ¿A qué le estás prestando oído? A lo mejor tú dices, hermano, pero nada más fue una vez. Hermano, sí, me puse a platicar y comimos tacos de pastor. Pero nada más fue una vez. Una sola vez cambió el rumbo de la humanidad. A lo que tú le estés prestando oído, tarde o temprano se va a desarrollar, porque es una semilla que va directamente al alma, hermano. Que va directamente a cosas donde tú no lo estás viendo, pero se está gestando algo que es en tu corazón. Entonces, y entrando, Jesús les dijo, ¿por qué haces tanto alboroto y lloras? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y es que nosotros nos equivocamos muchas veces. Tenemos una falsa percepción de lo que está pasando y vemos lo natural, vemos lo que nuestros ojos nos dan a entender, pero no vemos como el Padre mira, porque Él llama a las cosas que no son como, hermano, como si ya fueran. Él a la muerte le llama vida y a la enfermedad le llama y a la escasez. Porque Él llama a las cosas que no son como si ya fueran. Entonces sacó a todos los del entorno viciado y solamente entraron algunas personas a ese lugar. Siguiente. Y se burlaban de Él, pero Él echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña. Ahora, ayúdeme a contar, hermano. ¿Quién entró con Él? ¿Y quién más de acá dice? 5 personas. ¿Ok? 5 ministerios hay. Los 5 ministerios fueron dejados. ¿Para qué fueron dejados, hermano? Ayúdeme, yo sé que usted sabe palabra. ¿Para qué fueron dejados 5 ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para que seamos edificados. Vea esto, hermano. Y se burlaban de Él, pero Él echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que estaban con Él y entró donde estaba la niña. Siguiente, 41. Y tomando la niña por la mano, ¿cómo le dijo, hermano? Que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Siguiente. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía. ¿Y cuántos años llevaba la mujer de flujo de sangre? Y al momento quedaron completamente atónitos. Siguiente, y aquí lo quería llevar. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y les dijo, ¿qué les dijo, hermano? Los 5 ministerios están para darle de comer al pueblo, para enseñarle la veracidad de las escrituras. Hermano, si no hay una persona que te esté enseñando de las escrituras, a nosotros se nos ha complicado muchas veces. ¿Cuántos de los que están aquí, no levante su mano, se han quedado dormidos tratando de entender un pasaje?
Pero vienes y alguien más te lo enseña y dice, mira, ahora sí le entendí. Porque fueron dejados para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hoy el Padre está levantando a una nueva generación, de jóvenes que aún no han conocido al Señor. Y sabes, puedo ver aquí que Jairo es un ministerio viejo, así como lo era el de Elí, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de las características del sacerdocio de Elí? Ya no había visiones, escaseaba la visión. Es más, él se estaba quedando ciego. Figura de ministros que ya no les llega revelación de la palabra. Figura de ministros que solamente les importan más las apariencias, así como a Jairo. Pero Dios está despertando a una nueva generación de jóvenes, a una nueva generación de personas que no van a decir el Dios de mis padres, sino que van a decir mi Dios, mi Señor. Porque ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes por qué me gusta tanto a mí los campamentos? Un día me obligaron a ir a un campamento, hermano. Fui de malas. Fui en contra de mi voluntad. Pero ¿sabes qué? Fue lo mejor que me pudieron haber dado mis padres. Ese día tuve un encuentro con Cristo. Ese día cambió mi vida, amado hermano. Por eso hoy te digo, si tú has estado pidiendo por tu hijo, por tu familiar, y aunque tú lo veas que está en la drogadicción o en el alcoholismo, y aunque tú digas, ya no tiene esperanza, ¿sabes qué? Cuando Jesús viene y despierta a alguien, amado hermano, cuando Jesús viene y toca a alguien, cuando Jesús viene y tiene un encuentro, entonces puede cambiar nuestras vidas, puede transformarnos en un solo instante, amado hermano. ¿Sabes? Te lo he dicho, cuando me invitaron al campamento, era una persona que a mis 18 años era un alcohólico y un drogadicto, amado hermano. Y ¿sabes qué? Mis padres no se rindieron, siguieron creyéndole que Dios podía hacer algo, siguieron pidiendo por su milagro. Un papá y una mamá que en lo secreto estaban llorando por un hijo que estaba perdido en las drogas, que estaba perdido en el alcohol, que estaba perdido en otras tantas cosas. Te quiero decir, hermano, que lo que hoy esté pasando a tu familiar, aún hay solución en el Señor. Tu familiar necesita un encuentro con Cristo. Por eso, amado hermano, en este campamento, jóvenes, es cierto que nos vamos a divertir porque si nos las pasamos bien, la verdad, si nos las pasamos bien. Pero más que pasárnoslas bien, que sea un campamento que cambie tu identidad, que te toque el maestro, que te despierte y que te diga talita cum. A ti te digo, levántate, porque Dios está levantando una nueva generación de sacerdotes, una nueva generación de profetas, una nueva generación, ¿sabes de qué, hermano? De jóvenes apasionados por Cristo, no una generación de personas que dicen, eso ya no está bien, hermano. Ya hacen mucho show, ya hacen mucho espectáculo. No, Dios está levantando a una nueva generación. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hoy el mundo está oprimiendo, el mundo nos está asfixiando, el mundo nos está ganando a nuestros propios hijos. Y aunque, hermano, aunque usted los quiera cuidar, dentro del teléfono hay un mundo de información. No necesitamos cambiar las redes sociales. No necesitamos cambiar el contenido de las redes sociales. Lo que necesitamos es tener un encuentro con Cristo, porque Él cambia desde adentro para afuera, amado hermano. No cambia de espejismo, no cambia de apariencia, Él cambia de convicción, amado hermano. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Necesitamos, jóvenes, un encuentro con Cristo, un encuentro que cambie tu vida y la vida de tus familiares. Cuando Dios me encontró en ese campamento o en ese encuentro de jóvenes, ahí quedó el drogadicto, ahí quedó el borracho, ahí quedó el que le hacía sacar canas verdes a mis padres. Y llegó una persona totalmente diferente. Mis papás me decían, ¿no estás enfermo? Llegué del campamento, llegué del encuentro de jóvenes. Y aunque yo no entendía las escrituras, me la pasaba leyendo, amado hermano. Días enteros no salía, estaba leyendo, estaba orando, estaba ayunando. Por eso hoy creo que Dios está levantando a una generación que aún no le ha conocido. A una generación que sabe manejar responsablemente el don del Señor. Porque saber no manejar responsablemente el don también es un peligro.
Se recuerda cuando unas personas no quisieron recibir a Jesús y sus discípulos o unas personas le dijeron, maestro, ¿quieres que oremos para que descienda fuego? El don mal utilizado. Se recuerda cuando a Eliseo le estaban haciendo burla de que estaba calvo y él los maldijo y envió una osa. ¿Y sabes qué pasó? Los despedazó, utilizando mal el don. Sabes, hermano, hoy quiero hacer un llamado. Todavía no termino el tema, pero ya es tiempo. Fíjese bien cómo va a ser el llamado. Hoy no le voy a decir, venga, salga, corra por su milagro. No. ¿Cuántos son papás aquí? Levante su mano. Y es que mira, si llamamos a los jóvenes, déjame incluir en ese tamal con ustedes. Somos penosos, nos da pena de que nos vean los demás. Nos da pena pasar al altar. Nos da pena a veces cantar. Pero ¿sabes qué, papá? Hoy debes ser tú ese Jairo para tu hijo, el que ilumina. Ahora ¿sabes por qué se llama Jairo? El que despierta, porque llevó a Jesús para que despertara a su hija. Papá, mamá, no quisieras que el padre despertara a tu hijo. Papá, mamá, no quisieras que Dios tuviera un encuentro con tu hijo. Y tal vez tú dirás, pero es que yo creo que ya es asunto olvidado. Yo creo que ya se acabó. Dale una oportunidad al Señor para que tú veas quién es Dios y cómo puede levantar a personas que para el mundo estaban perdidos, pero para Él nada es imposible. Así es que lo invito a que se ponga de pie, amado hermano. El punto 3 era el Dios de generaciones. Y el punto 4 era el poder que hay en su palabra. Papá, mamá, ¿cuántas veces te has llevado un mal sabor de boca cuando te has enterado de que tus hijos no son el angelito que tú creías que eran? Papá, mamá, ¿acaso no te gustaría que estuviera tu hijo que hoy no está aquí? ¿Sabes qué está haciendo allá afuera? Lo que nuestra generación necesita es tener un encuentro con Cristo. Tú los puedes cuidar mientras están en tu casa, mientras están bajo tu tutela, pero uno no deja de ser padre cuando se van de casa. Y te sigue doliendo cómo le está yendo a tus hijos o lo que están pasando. Pero ¿sabes quién sí puede estar con él? Con tu hijo, con tu hija. Dios. Cierra usted sus ojos, por favor. Y mientras nuestros hermanos nos dirigen en un canto, voy a hacer este llamado a los papás, papá y mamá. Que hoy tú seas ese Jairo al que Dios ilumina, para que te ilumine con su sabiduría y puedas guiar a tus hijos. Por algo dice la Biblia, instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo, te va a ahorrar muchos problemas y dolores de cabeza, hermano. Adoramos un momento y después lo voy a invitar, papá, mamá, que vengas al altar, pero no vengas solo. Trae a tu hijo o trae a tu hija. Ciertamente ese es un punto de contacto.
Vamos un momento. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera yo ver su rostro, y si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. ¿Qué dices si sales de tu lugar, papá, mamá, y vienes con tu hijo o con tu hija? Si tan solo Sal de donde te encuentres, tocar el borde busca a tu papá, a tu manto. mamá, papá, mamá, busca a tu hijo y ven aquí Y a si la tan presencia del Señor. solo pudiera oír 3 tu días que van a cambiar tu voz. vida, joven. Papá, mamá, 3 días que van a cambiar tu vida. Van a quedar marcadas estas generaciones. Van a ser impactadas por el poder del Espíritu Santo. Y libre sería. Generaciones que están siendo Yo tomadas sé por el Señor, diciéndoles: Talita cum, que a ti delante te de digo, ti despierta. Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberados. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Ahí donde estás, papá, mamá, empieza a orar por tu hijo. Empieza a orar por tu hijo, por tu hija. Empieza a declarar palabras de bendición. No solamente hay que tener la fe, hay que accionar. La palabra del Señor dice que Él llama las cosas que no son como si fuera. Papá, mamá, si tu hijo hoy no está aquí, empieza a decir: gracias, Padre, porque sé que voy a ver a mis hijos aquí, adorándote, glorificándote, bendiciéndote, a pesar de que hoy no están aquí. Sé que un día van a estar delante de tu presencia, adorándote, aunque por el momento no los veo. Dios está tocando generaciones. El Dios de generaciones está despertando a una generación diferente, no a una generación, a una generación. Hay una palabra sobre la generación venidera. El profeta Joel dijo: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda sangre, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Hay una promesa sobre esta generación. 3 días que van a cambiarte, 3 días que van a sacudirte. No es casualidad que te hayas inscrito al campamento. No solamente es un momento de diversión, es un encuentro con el Maestro, es un encuentro con Cristo. Está levantando, está levantando. Solo soy alguien que necesita un toque de para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita
toque del Maestro. Siga adorando, hermano. Siga creyendo que Dios va a hacer algo. Dios va a tener un verdadero encuentro con estas generaciones. Vas a salir fortalecido, vas a salir tocado por el poder del Espíritu Santo. Una palabra de parte de Dios te va a direccionar, te va a cambiar, va a transformar tu vida, la de tu familia, la de tus generaciones. El Dios de generaciones, el Dios de generaciones está haciendo algo nuevo. Tú aún no lo ves, pero Él es el que hace ríos en el desierto. Él es el que hace ríos en la sequedad. Aunque aún no lo veas, aunque aún veas la condición de tu hijo, de tu hija, dale tiempo al Padre, dale tiempo al Espíritu, para que tú veas que en las manos de Dios nada se pierde, nada se pierde. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberados. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Vamos ahí, amada iglesia. Papá, mamá, pon tus manos sobre tus hijos así como estás y sigue orando. Sigue orando por ellos, porque así como le decía nuestro hermano Jesús, este es un tiempo donde una nueva generación se está levantando. Una nueva generación de maestros, de profetas, de evangelistas, de pastores, de apóstoles. Es una nueva generación. Y yo creo en ese levantar de parte del Espíritu Santo. Sigue declarando sobre la vida de tu hijo, así como lo decía hace rato también el hermano Jesús. Sigue declarando a lo que no es, que ya está hecho. Dile: Él es mi hijo, el profeta, el adorador, el pastor. Él es mi hijo, el siervo de Dios. Él es mi hijo, el empresario. Él es mi hijo, el profesionista. Él es mi hijo, Él es mi hijo. Vamos, síguelo declarando, porque el Padre lo va a hacer. El Padre lo va a hacer, amada iglesia. Oh, bendito Dios, y nombre sin igual. Santo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberados. Porque delante de ti Este campamento será un campamento lleno de gloria, un campamento con un encuentro con Jesús, para un encuentro con el amado, para un encuentro con el amado. Oh, bendito Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberados. Si no tienes a tu hijo aquí, no te canses de orar, no te canses de clamarle al Padre por tu hijo, por la vida de tu hijo, porque el Padre es un Dios que responde, un Dios que responde oraciones. Ribraste. Jesús. Una vez yo delante de mi mamá, cuando ella me predicaba y me decía: hijo, vamos a la iglesia. Hijo, vamos, vas a ver que está bien bonito. Es una palabra de Dios que va a tocar tu corazón. Yo enfrente a ella, yo le dije: mamá, yo no quiero nada. Tú quédate con tu Dios y yo me quedo con lo mío. Pero ella no se cansó de orar. Ella no se cansó de doblar rodilla por su hijo y por toda su familia, por mi papá, por mis hermanas. Ella no se cansó de orar. Y la gloria sea al Señor, que ahora veo oraciones respondidas. Ahora veo cómo Dios le contestó. Porque a un matrimonio que estaba a punto de separarse, el Señor lo restauró. Un hijo que estaba desviándose, el Señor lo trajo a casa.
su tiempo va a responder, Él a su tiempo va a contestar, Él a su tiempo va a obrar. Solamente es ese, Jairo, que lleve la luz a tu hijo, que lleve la luz a tu familia. Oh, bendito Dios. Terminemos adorando a nuestro Señor, terminemos adorando a nuestro Padre. Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá, por lo que acabas de hacer, Señor. Gracias por esa palabra que hoy nos llevamos en el corazón, Señor. Gracias por esas relaciones entre padres e hijos, Señor, que están siendo restauradas, papá Dios. Gracias, Señor, porque sé que hoy has derramado sabiduría sobre los padres y sobre los hijos, Señor. Gracias, papito Dios, por lo que estás haciendo y por lo que harás y aún por lo que ya has hecho, Señor. Te damos gracias, papito Dios, por este tiempo. Gracias, amado Padre Celestial, por cada una de las familias que están aquí, Señor. Gracias, Padre, por las familias de casa, Señor. Padre Santo, que tu presencia esté en las familias, Padre. Señor, en unidad, sin disgustos, sin peleas, sin pleitos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Te damos gracias, papito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué palabra tan poderosa hemos recibido hoy. Estamos seguros de que Dios ha hablado a tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos. Recuerda que puedes volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti y que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.